Hola a todos, bienvenidos a MappingMedic. Hoy el tema que les traemos es el de colecistitis aguda. No olviden apoyarnos en redes sociales y si ya son suscriptores, pues activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un videito. Entonces comencemos. ¿Qué cosa es la colecistitis? Vamos a decir que es la inflamación de la vesícula biliar. Básicamente es ello, pero veamos cuáles son sus tipos y por qué se va a causar esta inflamación. Vamos a dividirlo en tres tipos. Una colecistitis litiásica, una colecistitis alitiásica y una colecistitis enfisematosa. Cuando yo hable de litiásicas nos vamos a referir por la presencia de ¿qué? De piedras, ¿no? De litos. Entonces esta es la más frecuente, ya que más o menos tiene el 90% de casos aquí. El 10% o digamos 9% va a ser alitiásica y el 1 o menos del 1% va a ser enfisematosa. Entonces veamos cuáles son las características. La litiásica es muy común, sobre todo en mujeres, y obviamente va a estar asociado a litiasis vesicular, a piedritas en la vesícula. ¿Pero dónde? ¿Dónde va a obstruir? Generalmente en el conducto cístico. Ahora, también va a estar asociado a una bacteria, que es la Escherichia coli. Y digamos que lo más característico de una colecistitis litiásica es que aquí sí va a existir esa respuesta inflamatoria que nosotros conocemos, digamos que son los cuadros más comunes, ¿no? Además de que va a engrosarse la pared vesicular. Listo, eso es lo más importante dentro de las colecistitis litiásicas. Ahora, dentro de las alitiásicas, en realidad la enfisematosa también es un subgrupo de la alitiásica, porque tampoco va a haber litos, ¿no? Piedritas o cálculos. Pero donde vamos a ver mucho este tipo de colecistitis es en pacientes con traumas, los politraumatizados, por ejemplo, y también las personas con inmunodepresión. Ahora, aquí también hay una asociación de algunas bacterias. La E. coli, como siempre, metiche, y también podemos encontrar a la Klebsiella. Ahora, recordemos que en las alitiásicas no se va a poder tratar con antibióticos ni nada de ello, y el tratamiento siempre tiene que ser quirúrgico. Ahora, cuando hablamos de enfisematosa, decíamos que viene del subgrupo de una litiásica y generalmente se da en esta inmunosupresión. ¿Y en quién es frecuente? Pues va a ser frecuente en pacientes con diabetes mellitus. Ahora, aquí, a diferencia de la litiásica y la alitiásica propiamente dicha, se va a asociar al Clostridium perfringens. Ahora, recordemos que esta bacteria es una bacteria que forma mucho gas, entonces por esta formación de gas también se puede causar aquí aerobilia, ¿ya? Entonces esto es importante. Ahora, como bien decíamos, la litiásica va a ocasionar una obstrucción del conducto cístico. ¿Por qué? Porque va a haber una piedra. Entonces, eso va a generar esta respuesta inflamatoria y el engrosamiento de la pared vesicular. ¿Pero qué sucederá en la litiásica o en la enfisematosa? Veamos. Nosotros tenemos nuestra vesícula y sabemos que de por sí tenemos una flora bacteriana normal. Entonces, ¿qué sucede? En personas con inmunodepresión, la flora bacteriana normal empieza a proliferar. Entonces, esta proliferación abundante va a generar, ¿qué cosa? Una inflamación. Entonces, ¿qué decimos? Que en inmunodepresión, vamos a escribirlo acá, inmunodepresión, va a haber un aumento de la flora bacteriana. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a engrosar también las paredes de la vesícula biliar. Eso es lo que sucede. Ahora, cuando hablamos de inmunodepresión, ya decíamos de la diabetes, pueden ser personas que estén consumiendo con corticoides, pueden ser personas con VIH o alguna otra patología, ¿no? Por ejemplo, neoplasias, etc. Entonces recuerden esto. Ahora, decíamos también que las alitiásicas, la colecistitis alitiásica, se daba en traumas, en politraumatizados. ¿Por qué?
¿Por qué ocurre? Que en estas situaciones generalmente va a haber una hipoperfusión, ya sea porque la persona esté en shock, haya hipovolemia, o también cuando sean los grandes quemados, ¿no? Los quemados mayores. Entonces ahí también, obviamente, por ese estado va a haber una hipovolemia. ¿Y qué va a ocurrir? Que la arteria cística, que es la que llega acá, arteria cística, va a tener menos flujo, o no va a haber flujo. Entonces, si no hay flujo o hay menos flujo, ¿qué ocurre? Se empieza a necrosar, porque obviamente la vesícula es un órgano como todos que necesitan perfusión. Entonces, si no hay la irrigación que debe haber, obviamente se empieza a necrosar. Entonces, esto es el mecanismo en los traumatizados. Listo. Entonces, por estos dos motivos es por lo que también se puede inflamar una vesícula biliar. Obviamente no es frecuente, pero puede ocurrir. Ahora veamos cuáles son las complicaciones más importantes. Uno podría ser un empiema vesicular, ¿no? Obviamente por la misma inflamación y la respuesta inflamatoria que va a tener el cuerpo, puede haber formación de pus. ¿Qué cosa más podría ser esa gangrena o esta necrosis que comentábamos ahí? Una gangrena vesicular. Podría haber también una perforación, que cuando existen las fístulas también. Y obviamente esto aquí va a conllevar a una peritonitis, ¿no? Que es algo que también ocurre en la apendicitis, recordemos eso. Ahora, cuando hay una colecistitis crónica, pueden ocurrir dos eventos también. Pongamos colecistitis crónica. Puede haber o generar una vesícula atrófica o esclerotrófica, y también puede generar una vesícula en porcelana. ¿Por qué se le llama así? Porque en el caso de la vesícula en porcelana, la vesícula está, digamos, así, y en la radiografía se va a ver el borde es muy blanquecino. Es un borde blanquecino, entonces por eso se le llama en porcelana. ¿Ya que se debe ese blanquito que uno va a ver en la radiografía? Es, son las calcificaciones, ¿no? Entonces, esto ya obviamente es una colecistitis crónica. Y una complicación también muy común es el síndrome de Mirici. ¿Y qué es el síndrome de Mirici? Va a ser la compresión de la vía biliar extrahepática, ¿no? Puede ser bien por el colédoco, puede ser también por el hepático común. Ahora, aquí es importante, vamos a hacer un paréntesis. Ahora les voy a mostrar cuáles son los grados y cuáles debemos tomar en cuenta, o cuáles son los más importantes. Veamos. Entonces veamos esta clasificación. El tipo 1 se va a dar por compresión extrínseca de la vía biliar por un cálculo impactado en la vesícula. Por esta obstrucción se va a generar la ictericia en el paciente, y este es el tipo más común y más frecuente que existe de síndrome de Mirici. Desde el tipo 2 para adelante, como pueden observar, ya existen fístulas colecistobiliares que van a involucrar a 1/3, a 2/3 o toda la circunferencia de vía biliar. Pero es el quinto tipo, el más severo, porque también hay una fístula colecistoentérica, ¿no? Puede ser duodenal, puede ser colónica, etc. Y la va a subdividir en un subtipo A sin hilio biliar y en un subtipo B asociado a hilio biliar, que va a ser el caso de una fístula entre la vesícula biliar y la primera porción del duodeno. Listo. Ahora que ya hemos visto los 5 grados de un síndrome de Mirici, vamos a hablar un poquito también de otras complicaciones, y que también está dentro de la clasificación del síndrome de Mirici, que son las fístulas, ¿no? Entonces, digamos, como complicaciones lo veremos también como las fístulas. Como ya hemos visto, en el grado 4 y en el grado 5, e incluso desde el 2 y desde el 3, ya se empieza a ver fístulas dentro de, por esta compresión de vía extrahepática del síndrome de Mirici. Pero tenemos que recordar que la fístula más común es la fístula colecisto-duodenal. Obviamente entre la vesícula y el duodeno. Pero ¿qué parte del duodeno es la primera porción del duodeno?
Entonces, esta es una de las más frecuentes, bueno, es la más frecuente, y también es la que me va a ocasionar el hilio biliar. ¿Y a qué se va a deber este hilio biliar? A la obstrucción duodenal por este cálculo, por esta piedra, donde, ¿en qué localización? En válvula iliocecal. Y más o menos la literatura dice que esta piedrita tiene que ser mayor a 2 centímetros o mayor a 2 centímetros y medio, ¿no? Ahora, otra fístula que también ocurre es la fístula colecistocolónica. Obviamente entre la vesícula biliar y el colon. Entonces, aquí, si bien es cierto, también ocurre sobre todo a nivel del ángulo hepático. Pasa que en el colon la vesícula, al no ser de dimensiones muy grandes, simplemente puede pasar y se puede eliminar por las heces, entonces a veces no hay tanto problema. Pero en el caso de la colecisto duodenal, recuerden que en la válvula iliocecal, pues obviamente hay una estrechez, y es ahí donde, si el cálculo es mayor de 2.5 o de 2 centímetros, ahí es donde tiende a obstruir y causar el hilio biliar, ¿ya? Y hay una cosa más, que es la hemobilia, otra complicación, y esta hemobilia se da generalmente, bueno, puede ser, ¿no?, con la arteria aorta, o puede ser hasta incluso con la vena porta, ¿no? Obviamente cuando se pega la vesícula a uno de estos vasos sanguíneos, ¿no? Podría darse también. Listo. Hasta ahí vimos ya los tipos de colecistitis y las complicaciones, digamos, las más importantes. Ahora sí, empecemos con el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar una colecistitis? ¿Cuándo sabemos si realmente es colecistitis o simplemente es un cólico biliar? Eso tenemos que diferenciarlo. Entonces, el paciente siempre que venga va a llegar con un dolor agudo generalmente, ¿no? Y este dolor obviamente es biliar. Ahora, vamos a clasificarlo en dos tipos. Uno que puede ser de corta duración y otro que sea de larga duración. Entonces, cuando nosotros decimos de corta duración, nos referimos a que más o menos va a durar entre 30 minutos y 5 horas, no va a ser más. Ya veamos eso. 30 minutos hasta más o menos 5 o 6 horas, ¿no? Es digamos, lo normal. Y cuando hablemos de un un dolor agudo prolongado que sea mayor de 5, mayor de 6 horas, vamos a ponerle. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya nos va a dar una sospecha más de colecistitis. Ahora, ¿qué más? Si este dolor es de corta duración, además el paciente no hace fiebre, no hace leucocitosis, esto es más indicativo de que estamos frente a un cólico biliar, solo un cólico biliar. Pero si por el contrario el paciente está haciendo este dolor agudo por más de 6 horas, además si tiene fiebre, si hay leucocitosis, incluso ya podemos estar evaluando también si tuviese Murphy positivo, esto es más indicativo de una colecistitis aguda. Entonces, tenemos estos dos escenarios. Bien, uno nos va a dirigir a este cólico biliar y el otro nos va a dirigir a una colecistitis aguda. Entonces ya estamos diferenciando. Veamos. Cuando nosotros tenemos cólico biliar, ya vimos cuáles son las características. Lo que tenemos que hacer inmediatamente tratamiento van a ser AINES. Se le puede dar ketorolac o ketoprofeno. Y ya después se puede realizar una ecografía abdominal. Esto ya incluso con cita, después se le programa, es selectiva, no es que sí o sí. Si desea, si no, bueno. Ahora, en el caso de una colecistitis aguda, aquí sí o sí se tiene que hacer una eco abdominal. Incluso en la guía de Up to Date dice ecografía abdominal urgente, así tal cual. ¿Por qué? Porque ahí realmente la imagen es lo que nos va a decir que sí es, por ejemplo, una colecistitis litiásica, o quizá no es litiásica, es alitiásica, etc. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar son dos cosas. Uno, que haya cálculos, en el caso de que existan, y lo otro es que haya un engrosamiento de la pared. Engrosamiento de la pared. Que tiene que ser mayor de 4, ¿no? 4 milímetros. Y en esta ecografía abdominal, si encontramos, por ejemplo, edema y encontramos un cálculo, me dice que efectivamente estamos frente a una colecistitis aguda calculosa. Pero hay otros escenarios.
puede haber un cálculo y no un edema, o puede haber edema y no un cálculo. Entonces, en estas dos situaciones, lo que la guía recomienda es realizar una gamografía. Es lo que está escrito en la bibliografía. Realmente no se hace mucho, pero es lo que nos dice. Y pues también puede existir que se haga una ecografía abdominal y no haya ni edema ni cálculo. Obviamente se descarta el cuadro, ¿no? Pero recuerden que si encontramos edema y cálculo, realmente estamos hablando de una colecistitis aguda, calculosa o litiásica, ¿no? Que ya habíamos visto que era la más frecuente. Ahora, como ya todos sabemos, la colecistitis, colagitis y todo este tipo de patologías biliares se basa mucho en los criterios de Tokio, los criterios diagnósticos de Tokio. Entonces, veamos. Vamos a coger, en este caso, la bibliografía de Tokio 2018 para evaluar cuáles son los criterios. Criterios diagnósticos de Tokio 2018. Aquí lo va a dividir en 3 aspectos. Uno, van a haber signos locales de inflamación. Esto lo vamos a poner A. Y ahí hay signos sistémicos de inflamación. Y el último, y quizá el determinante, es la imagenología. Entonces, cuando hablamos de signos locales de inflamación, vamos a referirnos al signo de Murphy. Se refiere a la compresión que nosotros hacemos en el cuadrante superior derecho y pedimos al paciente que respire, y va a haber un momento en el que va a dejar de respirar por el dolor que le causa, ¿no? Esto va a ser el signo de Murphy. Y lo otro es que podemos palpar también una masa, ya se presenta el dolor a la palpación sin necesidad de presionar ni nada, solamente se palpa y a veces ya es doloroso. Y hay una hipersensibilidad del cuadrante superior derecho. Entonces, estos 3, 1, 2, 3, o esto puede ser indicativo ya de un signo local de inflamación. El otro es los signos sistémicos de inflamación. Uno es la fiebre, ya cuando la temperatura está mayor de 38 grados. Lo otro es el PCR, mayor de 3 miligramos por decilitro. Y lo otro es la leucocitosis, ¿no? Los glóbulos blancos mayores de 10.000. Leucocitosis. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos criterios de signos locales y de signos sistémicos de la inflamación, yo estaría estabilizando o estableciendo el diagnóstico de una sospecha diagnóstica. O sea, ya me estaría diciendo puede tener colecistitis. Pero ¿cuál es el ente determinante? Es la imagenología. Entonces aquí tenemos la ecografía, que es el mejor método diagnóstico, que ya habíamos mencionado, y la otra es la gamografía, en casos en los que la ecografía no me ayude mucho, ¿no? Entonces, si yo ya tengo los 3 criterios, voy a decir que mi diagnóstico es definitivo. Ahora, una vez que ya se ha determinado que sí es una colecistitis, lo siguiente que se tiene que hacer es evaluar los criterios de gravedad o de severidad del cuadro. Y ahí lo vamos a catalogar en una colecistitis leve, una colecistitis moderada y una colecistitis severa. Ahora veamos eso. Aquí les muestro un cuadrito donde se ven los 3 criterios, los 3 grados de severidad. Entonces, el más grave, el grado 3, se va a asociar a una disfunción multiorgánica, ¿no? Puede ser cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica. Y obviamente esto se va a evaluar con tales criterios. Por ejemplo, si mi paciente veo que está con oliguria o su creatinina está mayor a 2 miligramos por decilitro, yo ya estoy pensando en una disfunción renal, entonces podría estar catalogándolo en un grado 3 o grave. O veo que mi paciente está haciendo un INR mayor a 1.5, yo digo, ya puede ser disfunción hepática, entonces ya es una colecistitis aguda grave. Ahora, en el grado 2 o moderado, si bien es cierto, ya hay indicadores inflamatorios, así como leucocitosis mayor a 18.000 o masa palpable en cuadrante superior derecho, etc. Entonces ya me está diciendo que el cuadro se está complicando, pero todavía no es una colecistitis grave, entonces lo clasificamos como moderado.
Y pues el grado 1 leve, que es el más común, se va a considerar cuando no cumpla ni criterios de grado 2 ni criterios de grado 3. Listo. Entonces, culminemos con el tratamiento. Ya hemos visto también cuáles son los criterios de severidad y todo ello, ¿no? Entonces, para nosotros optar por un tratamiento, tenemos que, el diagnóstico de la colecistitis aguda. Ya habíamos visto los criterios de Tokio, ya habíamos visto también cuál era más o menos el diagramita de las guías de UpToDate. Entonces decimos, sí, mi paciente tiene colecistitis aguda, sea litiásica o alitiásica, pero generalmente son litiásicas, ¿no? Entonces se le va a dar medidas de soporte, obviamente hidratación, calmar el dolor y todo ello. Y lo siguiente es administrarle antibióticos, ¿no? Entonces, para evitar que haya una proliferación de flora bacteriana. Entonces, después de haber hecho esto, establecemos la severidad. Si es una colecistitis leve, el tratamiento va a ser una colecistectomía temprana. Cuando hablamos de temprana nos referimos a que el paciente llega a la emergencia, se le diagnostica y no puede ser inmediatamente, puede ser como de urgencia, o puede ser también dentro de la primera semana que se le va a hacer esta colecistectomía, puede ser programada. ¿Por qué? Porque la severidad es leve. Ahora, si tenemos una severidad moderada, tenemos que evaluar si hay buena respuesta al tratamiento, es decir, antibióticos y todo ello, o si hay una mala respuesta al tratamiento. En el caso de que haya una buena respuesta al tratamiento y el ASA de este paciente sea menor de 2, entonces también se va a optar por una colecistectomía temprana. Pero en el caso de que tenga buena respuesta y su ASA es mayor a 3, es decir, el paciente ya tiene más riesgos, se va a optar por una colecistostomía diferida. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de colecistostomía? Es que se va a ingresar hasta vesícula biliar y se va a dejar un drenaje, ¿no? No es una colecistectomía, sino una colecistostomía. Ahora, si el grado es moderado y hay una mala respuesta al tratamiento, obviamente ya habíamos dicho colecistostomía, pero como hay mala respuesta al tratamiento, probablemente el paciente no es estable, etcétera, también se recomienda que sea una colecistostomía diferida, ¿ya? En cambio, si la severidad es muy grave, severa en sí, se opta por una colecistostomía que puede ser en ese momento o según las condiciones del paciente también podría ser diferida. Entonces, hay dos tratamientos. Obviamente esto es quirúrgico ya, pero si es leve, que es la mayoría de los casos que siempre se presentan en la emergencia, se hace una colecistectomía temprana, ¿no? En la primera semana generalmente. Pero si no, si el paciente está inestable, si tiene mayor complicación, se le puede hacer una colecistostomía. El médico obviamente ya evalúa si se hace en el momento de urgencia o si lo difiere hasta estabilizar al paciente. Listo, hemos terminado, eso es todo. Les voy a dejar en la cajita de información este resumen escaneado por si lo desean descargar, y pues nos estamos viendo en otra oportunidad. No olviden seguirnos en redes sociales.